A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios le bendiga de manera especial una vez más aquí a través de Maranata 911 en el programa Dios me hizo libre. Esperando que sigas disfrutando este contenido, que siga siendo de bendición a tu vida. Hoy escucharemos un testimonio más de un hombre de Dios que ha sido transformado por el poder de Dios, valga la redundancia. Hoy nos va a contar su historia, pero siempre te recuerdo, sigue compartiendo este contenido y sigue sintonizándonos a través del canal 1, Maranata 911. Y sean todos bienvenidos una vez más a esta edición Dios me hizo libre. Hoy me acompaña un ministro del Señor, el pastor Juan Carlos Rivera, que nos va a estar contando su testimonio de vida, cómo Dios llegó, como siempre le digo, justo a tiempo y marcó un antes y un después en su vida. Dios te bendiga, pastor. Dios te bendiga, Miguel. Un Qué placer bueno, estar aquí. amén. Qué bueno que estés aquí con nosotros en esta edición de Dios me hizo libre y que nos acompañe. Si quisiera, ¿verdad? Que, pues para que la gente vaya conociéndote y sepa quién es Juan Carlos. ¿Dónde nace? ¿Dónde crece? ¿De dónde eres, pastor? Bueno, yo soy del barrio Cuy, de Canóvanas. De Canóvanas. Sí, ahí nací. Toda mi vida he vivido ahí. Ahí me crié, ¿verdad? Desde niño nací en el Evangelio. Mis padres siempre me inculcaron la palabra del Señor. Tuve la bendición de tener esa semilla del Evangelio, aún siendo era un niño. Y tuve un gran ejemplo tanto de mis padres como de mi iglesia, pastores en aquel entonces y líderes. Una iglesia hermosa donde aprendimos mucho, ¿verdad? Y fue sembrada esa semilla. Esa semilla de del esperanza, evangelio. qué bendición. Así que naces en un ambiente cristiano, Sí. te desarrollas ahí, ¿verdad? Esa niñez, ¿cómo era, pastor? Feliz, alegre, Fue, tus metas o sueños en esa época, ¿cómo? fue una niñez bonita, una niñez sana, ¿verdad? Una niñez aprendiendo, ¿verdad? De quién era Dios, del propósito de Jesús en la tierra, del Espíritu Santo, de la esperanza, de esa reconciliación que nos dio el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Una niñez que compartimos, era una iglesia numerosa, había una gran juventud, había una gran niñez, fue una niñez muy bonita. Fue una iglesia que tuvo el esmero, ¿verdad? De enseñarnos bien en aquel entonces como niños, ¿verdad? Y no tan solo enseñarnos de la palabra, también en esos días de Navidad, Claro. siempre estuvieron los regalos. Recuerdo aquellos regalitos que daban, que nunca se me olvidan, aquellos trocitos que eran, ¿verdad? Que uno los montaba y jugaba y echaba arena. Siempre fue una niñez, tanto en el contexto, ¿verdad? De lo que es la iglesia y también como familia. Sí. Una familia era numerosa y también una familia que adorábamos al Señor. Sí, con pertenecía al Señor, valores, a venían Dios. de un hogar con valores y un ambiente cristiano hermoso, una buena época. Una buena época. Que pudieras decir ahora, ¿verdad? Quizás en nuestra etapa adulta, cuán importante es dedicarle ese tiempo a esa formación de esos niños, pastor. Cuán importante. Sí, no, es importante y es clave. Es una de las cosas que creo que todo padre debe procurar, de verdad, sembrar la semilla del Evangelio en la vida de cada niño. Que podemos decir, o poder decir hoy día que sí es real la cita bíblica de la importancia de instruir al niño en la carrera, en el camino. Es sumamente importante. De hecho, tengo el pasaje aquí, ¿verdad? Que lo dice en Proverbios 22, instruye al niño en su camino y aunque cuando llegue a viejo no se apartará de él. O sea, la palabra es eficaz, la palabra tiene un cumplimiento en lo que establece y es importante porque tuve esa formación, tuve una formación, ¿verdad? De unos valores, además de, ¿verdad? De lo que es el Evangelio, lo que es el Señor, la salvación, la vida eterna, lo que constituye, ¿verdad? Haber nacido, ¿verdad? ¿Verdad? Como una raza que falló, pero que viene un redentor, y eso es importante en la vida de cada niño. Eso es, diría yo, como el fundamento que necesita cada niño para tener en una vida que viene luego con una adolescencia, una juventud, luego con una vida de adultez, ¿verdad? Que esa semilla va a ser clave en momentos específicos
la vida de cada ser humano. ¿Guardas en tu memoria algún nombre o alguna experiencia con algún maestro o maestra de escuela que aún hoy recuerdas, me enseñó y todavía lo conservo? Bueno, tengo una es prima mía que le tengo mucho cariño, le decimos Tete. Ajá. Fue maestra también mía en lo secular de español, fue maestra de escuela bíblica y siempre la recuerdo porque nos enseñaba la palabra de una forma amena, una forma que captaba nuestra atención y nos motivaba a ir un poquito más allá. No Sembrar simplemente, esa hambre. no simplemente quedar a que llegue el día de la escuela bíblica o el estudio bíblico, sino que más allá de ver, aprender un poquito más. Y la recuerdo con mucho cariño. Qué bueno, qué Entre bendición. los que estuviesen ahí, que todos fueron excelentes. Amén. Sí, pero uno siempre guarda Sí, ese- igual, siempre- a mí me pasa, en mi caso siempre recuerdo a Gladys, que era familia, pero mi maestra, ella siempre nos enseñaba cómo orar correctamente. En todas las clases nos daba una oración específica y siempre buscaba la manera y siempre queda en el corazón de uno. Recuerdo cómo me enseñó a orar Gladys, Titi Gladys, como le decíamos. Pastor, pero nace en un entorno cristiano, unas buenas bases, un ambiente cristiano, pero no es... mientras está ocurriendo este mundo en tu vida, afuera ocurre otro mundo. Afuera también tienes quizás otros amigos de escuela y demás que viven otra forma de vida. Y tú estás en la iglesia, quizás hasta los 12 años, si mal no recuerdo, en esa experiencia, pero también hay un mundo afuera ocurriendo. ¿Y cómo lidiabas para mantenerte en la iglesia y hasta qué punto pudiste mantenerte en la iglesia y el mundo no fue atractivo para ti? Bueno, puedo recordar quizás 12 años más o menos fue cuando empezó amistades externas a la iglesia que no compartían los principios bíblicos, no venían de padres cristianos, tenían otras mentalidades, sí podían creer en Dios, pero no practicaban una vida devocional de verdad, de servir al Señor. Y y ahí en ese mundo, cuando uno está en la escuela, hay todo tipo de amigos, amigos creyentes en la fe, como también hay niños que no practican la fe, otros niños que vienen con una diferente, ¿verdad?, educación, donde quizás hay ciertas cosas que no las encontramos en un ambiente cristiano, ¿verdad? Como hay hogares donde ahí está la bebida, ¿verdad?, las cosas que ofrece el mundo, la música. Y entonces hay un componente fuera del contexto de la iglesia, que en lo secular, en la escuela, donde entra donde se complementa lo que se enseña en una escuela bíblica y la realidad del mundo exterior. Claro. Hay un mundo exterior que Ocurre tenemos. como un despertar. Hay un despertar de un mundo que no es el mundo que agrada a Dios, es un mundo que aleja a las personas de Dios y de unos principios. Y es un mundo que ofrece, y hay que dejarlo claro, lo que el mundo ofrece gusta. Si no gustara el mundo, no estuviese practicando lo que el mundo ofrece. Entonces entra una lucha. Entonces ocurre a los 12 años, pastor. 12 años. Que ahí ocurre entonces este despertar de que el mundo de afuera, de lo que es el entorno cristiano y familiar, comienza a despertar un interés. A esa edad comienzas a ver otra historia de la vida. Y entonces, ¿Qué pasa ahí, pastor? ¿Qué ocurre? En ese lapso de tiempo, en mi caso personal, entró diría yo, una inquietud de ver lo que el mundo ofrece. Ahí veía personas que fumaban, otros cuando iba camino a la iglesia, veía, ¿verdad?, los negocios de licor, la gente tomando. Y llegaban preguntas, bueno, ellos lo hacen, los veo que vuelve y están la próxima semana ahí. No les pasa nada. No les pasa nada. Entonces, esas preocupaciones, diría yo, que esos intereses llegan y uno empieza como que a hacerse preguntas que suceden en la niñez, ¿verdad? Claro. Entonces, también entra una vivencia donde uno está pasando de un niño, ya el control de papi y mami se está yendo un poco porque ya vamos creciendo y van entrando otras cosas. Entonces, la inocencia, la transición de ya tus papás no los ves como héroes, sino que los ves, son mis papás, pero hay algo afuera que me está llamando la atención. Y quisiera puntualizar esto porque a la gente que nos está escuchando y está viendo este contenido, usualmente
hay momentos en que lo que origina el salir afuera experimental es un entorno fuerte. Lo escuchábamos en otros testimonios. Quizás que hay un detonante de quizás un ejemplo en el hogar, un mal ejemplo, violencia, alcohol. Pero en tu caso, tú vienes de una excelente formación, pero en ti nace el interés de ver qué ocurre afuera. Eso. Satanás abre esa brecha de una forma u otra, aprovecha ese interés y abre una brecha para eso. Y quisiera puntualizarlo porque a veces tradicionalmente o etiquetamos que el porciento de las personas, quizá, o la mayoría, piensa que a veces hay un factor, un detonante en el núcleo del hogar o una herida en la iglesia que me hizo irme. Pero en realidad también ocurre que nace el interés y Satanás ve esa brecha y comienza a abrir puertas para experimentar. Así fue que pasó, pastor. Así pasó. No hay que llegar al acto de lo que uno pueda hacer incorrecto, ¿verdad? De lo que el mundo ofrezca, sino que simplemente con ya en el pensamiento abrir la inquietud de el conocer más allá de lo que el mundo ofrece, de lo que estamos, de un entorno que está controlado, porque estamos en la iglesia, hay unos papás, somos menores de edad, pero ya según uno va creciendo, va entrando otras cosas que van llegando por la escuela o diferentes tipos de formas. En el caso mío entró por la amistad de Vera mientras estudiaba. Y esa forma de querer como indagar, esa inquietud de ver más allá, fue simplemente la puerta que se abrió en mi vida, donde el enemigo entró. Donde sin darme cuenta, no sabía que ya yo había entrado al mundo natural donde el enemigo ofrece y había salido de un mundo espiritual. Tan simple como la curiosidad. Y sin darme cuenta, ya habían unas ataduras en mí, aún siendo un niño de 12 años. ¿Qué ocurre, pastor, en ese momento? ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Fue alguien se acercó y te ofreció algo? ¿O probaste por ti mismo? ¿Cómo hace? ¿Y sigues en la iglesia mientras esto ocurre? Sí, todo esto ocurre yo estando en la iglesia. O sea, que no te alejas, no te apartas. No me alejo tú te de la quedas iglesia. en la iglesia en esa preadolescencia, pero comienzas a experimentar y probar el mundo. Aún estando en la iglesia, cuando ese interés se abre, que esa puerta se abre, hubieron dos factores. Uno, mi interés me llevó a coger simplemente cigarrillos del suelo, desechados de personas, y probar escondido. Luego, esas amistades traíanos en ese entorno escondido en la escuela, ¿verdad? Que se buscaba la manera donde se traía el cigarrillo, donde después estaba lo que era la cerveza, y ahí entramos en una dimensión donde ya la atadura ya estaba. Sí, se abrió la puerta. Se abrió la puerta por completo y ya, aún estando en la iglesia, estaba la atadura. Iba a culto, iba a escuelas bíblicas, participaba en actividades, pero estaba la atadura ahí. Que no fue porque hubo una carencia en la familia, del cariño, de la educación cristiana, o un factor de que la iglesia falló, o en la educación, en todo lo que podamos poner en ese componente de lo que una iglesia, ¿verdad?, puede traer de bienestar, que creo que es el bienestar absoluto sobre la vida de cualquier ser humano y la familia. Fue una decisión. Sí, que pudiéramos decir que tú querías seguir en la iglesia porque te gustaba el ambiente cristiano, pero querías experimentar lo que estaba pasando en el mundo, fumar, esto quizás tomar, pero no querías como que totalmente alejarte. Querías mantenerte en la iglesia. En esa dinámica de estar en la iglesia y en el mundo, había una lucha espiritual dentro de mí. Había un sentir, que puedo decir que era el Espíritu Santo, donde yo sentía que había una necesidad de algo, de hacer algo para Dios. Yo sentía en mi interior, aún siendo un niño de 12 años, ya abriendo esta brecha al enemigo, que había como un propósito. Sí, que en tu vida había un propósito de Dios, pero no lo había identificado. No lo había identificado y sentía que había un propósito que era más importante que lo que yo anhelaba aprender o experimentar del mundo. Pero cuando llega esa puerta se abre y llega la atadura, ya el enemigo toma un control. O sea, ya el Espíritu Santo está ahí, nos está inquietando, pero cuando llega una atadura,
Cuando descuidamos nuestra vida espiritual, el enemigo va a ganar un Previo terreno. a esto, pastor, ¿ya Dios había hablado a tu vida de que tenía propósito o solamente esa formación de la iglesia? Pero o sí había este momento, ¿verdad? Para la gente que no escucha, que no es no cristiano o los cristianos, ese momento en que hay un culto especial o actividad y viene este predicador o en la misma iglesia recibes una palabra antes de esta, por decirle, esta experiencia. ¿Dios había hablado a tu vida que tenía un propósito Bueno, o tú lo entendías en tu corazón? En el caso mío personal, no hubo una palabra que viniera del Señor. Declarada. Era Dios a mí mismo. Era el Espíritu Santo ministrándome a mí mismo. Ujú. Y yo sabía que era Dios. Sabía que era Dios. Pero la puerta estaba abierta. Entonces, nos enseña que aún estando en el Evangelio, quiero compartir con los padres, ¿verdad? Que aunque nuestros hijos lo criemos en el Evangelio, le cuidemos, tenemos que ir más allá. Más allá porque hay unos entornos donde nosotros no tenemos un control. La escuela sí, nos llevamos, hay maestros, buenos principios, se educa, Instruye. pero ahí entra mucha diferencia de crianzas. Y es una puerta donde nosotros como padres no estamos ahí. Entonces esa es la importancia del seguimiento. Cuando el niño sale, ¿cómo te fue? ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Porque en ese espacio entran también quizás lo que son los abusos. Claro. Abusos emocionales, donde los más grandes quizás pues abusan de los más pequeños, que eso sucede hoy en día. Lo que es bullying. Lo que es el bullying. Y muchas veces esas cosas que también las viví, me llevaban a buscar una manera de ser más fuerte. Tener un carácter en la calle, por decirlo así, entre la adolescencia, de un carácter fuerte para que no dejarme la montar, como Exacto. decir la generación de ahora. No voy a dejar que alguien me pisotee, sino que yo voy a hacerme fuertecito y el más bravito. Si aquel es bravo, yo voy a ser el más bravo. Exacto. Esa era quizás la mentalidad. La mentalidad en ese entonces. Entonces, en la iglesia pues, enseñamos lo correcto, que es amar al prójimo, Claro. hacer el bien. Pero también ahí afuera hay un mundo donde el enemigo utiliza, el que se deja utilizar para tratar de destruir emocionalmente, físicamente. Y eso no tiene que empezar en una adultez, empieza en la niñez. Claro. Entonces, en esa niñez yo empecé esa lucha, y en esa lucha fue donde yo decidí que el mundo me ofrecía defenderme en algo que yo necesitaba, que la iglesia No me daba. no me daba, porque Y era lo contrario. Lo contrario. Y es ahí donde esa puerta completamente Ujú. quedó abierta al enemigo. Sí, porque básicamente en la iglesia nos enseñan a ser agentes de paz, ser gente de humildad, pero el mundo te está requiriendo, para estar en este mundo tienes que ser bravo. Y tienes que probar, y lo que te va a hacer el más fuerte o el más reconocido es que, pues, fulano bebe, fulano pelea, fulano toma, fulano puede hacer esto. Y la iglesia en esa época, en ese momento, pues, no sentías que tenías ese respaldo para representarte en la calle. Es lo que aprovecha el enemigo, porque el enemigo va a usar todas estas herramientas para que tú en la calle sientas que te vas a hacer fuerte siendo el más que toma, el más violento, el más agresivo, el que experimenta todo y es ese es el más que se atreve. Esa es la característica. Sí. Eso fue, pastor, lo que comenzaste Sí, a ver. hay una presión de grupo que muchas veces, pues, no todos, ¿verdad? Pero muchos terminan cediendo a esa presión de grupo. Y es un entorno donde papi y mami no está, donde no está el pastor, no está el líder, decide uno. Entonces es donde, en mi caso, no había carencia de cariño, de educación, simplemente que el experimentar lo que el mundo ofrecía me llevó a una puerta donde el enemigo ya tenía un derecho. O sea, ya la opresión de grupo tenía una autoridad mayor, porque ya el enemigo tenía una autoridad sobre mí. Y utilizó eso para ir llevándome, guiándome a donde yo llegué. Ese momento, pastor, que decide irte de la iglesia a un adolescente, ¿lo recuerdas hoy de la misma manera como que porque yo me fui? Viene a tu memoria ese momento en que quizás en la adolescencia dices, pues mira, de verdad me voy para la calle, no quiero estar en dos aguas. Cuando recuerdas ese momento en tu vida. Sí, yo recuerdo que yo comencé diciéndole a mi mamá, ve, yo me voy a pie, llego luego al culto. Y mi mamá en su ¿verdad? En quererle que llegara, pues me ofrecía esa libertad.
Y era una libertad que yo aprovechaba para ir, Escabullirte y hacer lo tuyo. tomar, llegaba tomado a la iglesia, me quedaba la parte afuera, no entraba por respeto a Dios, y ya iba tomado a la iglesia. Llegó un momento cuando llegué, quizá 14, 15, 16 años, pues yo fui poco a poco poniendo un poco de presión a mi mamá. Llegó el momento en que yo le dije que ya no me interesaba la iglesia, que yo iba a ir cuando pudiera, y llegó el momento que ya no volví. Ya fui presa del enemigo en el alcohol, en la sustancia, cosas que el mundo ofrece, y fui arrastrándome poco a poco. Adentrándote cada vez más a ese mundo. Tus padres, pastor, en ese momento, notaron de inmediato que estabas en esta experiencia, que no solamente era que te habías decidido quedar para no ir, sino que ya sabían que estabas Sí, haciendo de las tuyas. siempre fui cuidadoso en no lastimarlos. Fueron buenos padres. Mi mamá fue o es una excelente madre. Y siempre procuré no lastimarlos. Pero llegó el momento dado de que ya pues me veían familiares. Mira, había el nene allí, mira, está allí. Mi mamá me confrontaba, mi papá me confrontaba, pero ya iba entrando en una adolescencia. Y llegó el momento que ya simplemente llegaba el consejo. Y ahí, ya yo decidía y ya yo tomaba mi vida en mi propia voluntad y hacía conforme yo quisiera. Sí, llegó ese momento que ya no podía ocultar lo que hacía, Sí, y ya tus no. papás prudentemente te decían, mira, esto es lo bueno y lo malo. O sea, tampoco viviste la experiencia de que fuiste forzado a ir a la iglesia. Te dejaron la oportunidad dándote los consejos de que, pues, Sí. es la decisión que estás tomando, quizás no es la mejor, pero te dejaron sentir que estaban ahí. Sí, siempre estuvieron ahí. Siempre estuvo el apoyo, siempre estuvo el buen consejo. También estuvieron las lágrimas. Claro. Fue un proceso donde les trajo tristeza a ellos, frustración como padre, de ver un hijo criado en el Evangelio y luego apartado en los placeres del mundo, que en muchas ocasiones pues lleva a que uno pierda esa sensibilidad de saber el daño que está haciendo, porque uno cree que lo que uno hace está bien, lo que uno anhela, lo que uno quiere, y hay unas ataduras que te ciegan, Claro. y no percibimos un 100% el daño que hacemos a nuestros padres. En el caso mío, mi mamá a veces amanecía orando, llorando, y yo Esperando que llegara. esperando que yo llegara, qué me había pasado. Y yo en fiesta, de fiesta en fiesta, estudiaba, salía los viernes, a veces cuando fui adentrándome más en lo que es el vicio, salía viernes, a veces llegaba el sábado, a veces el domingo, y eso fue acrecentando de un día social y después fue a 2 días y siguió acrecentándose hasta que llegó el momento de ya yo en una adolescencia, terminé alcohólico, bebía todos los días. Funcional, pero bebía todos los días. Sí, es fuerte, seguramente para unos padres quedarse de rodillas orando, esperando que regrese su hijo a casa, y ya llega un punto en que decide no regresar, que te jala más el mundo, que te hundes cada vez en el alcohol y pierdes el control. Ese momento, ¿lo recuerdas o no te acuerdas? ¿O cómo ya llegaste a ese punto en que perdiste el control? Bueno, ¿O fue un detonante? ¿Algo pasó en tu vida que te sumergiste totalmente en el alcoholismo? eso fue paulatinamente. Fue quizás gustando más y fue creando una dependencia y fue acrecentándose poco a poco. Llegó el momento que ya tenía un control. Ya no era beber socialmente como se conoce en el mundo. Ya era una necesidad. Ya se convirtió en un vicio. Ya era necesario. Para funcionar necesitaba tomar. Y luego pues empezaron todos los demás sustancias que pueden venir, ¿verdad? Como la marihuana, cocaína, y siguió hasta que creó en mí una dependencia. Sí, era funcional porque siempre fui responsable en trabajar, en lograr mis metas, pero sí, esa atadura estuvo ahí. Y aunque era funcional, fue acrecentándose al momento que llegó un momento dado donde yo llegué a un momento difícil, donde estuvo entre la vida y la muerte, lo que empezó con
un interés a ver qué el mundo ofrecía. Que parecía un hanging o algo social. Y llegaste quizás a pensar, yo puedo controlar esto, puedo trabajar, genero ingresos, mantengo el vicio, no le hago daño a nadie. Era el pensamiento posiblemente que tenía. Hasta que pasó, ¿qué, pastor? En tu vida que marcó. Sí, bueno, llegó el momento en que ya tuve problemas en mi trabajo. En un momento dado del abuso de alcohol, ya yo trabajaba tomando. Llegaba tomando en la hora del lunch, de comida, tomaba, salía al Afectó tu trabajo. rendimiento laboral. Sí, llegó un momento dado que eso trajo un problema en mi trabajo, donde por poco pierdo mi trabajo a causa de eso. Ahí fue donde empezó, diría yo, que Dios a poner un freno y a crear una conciencia en mí. Y ahí fue que yo empecé a chocar con una realidad de el nivel que yo estaba de una dependencia de un alcohol, que ya no era un compartir, ya era un vicio, una atadura más profunda. Luego de eso, pasan los años, a mi casa llevan un culto. Mi mamá me preguntó si podían llevar un culto, y yo le dije que sí. Dieron el culto y ese día, pues, como se hace siempre, y creo que hay que seguir haciéndolo. Claro. Con cuerdas de amor me hicieron el plan de salvación. Pero yo, tan amarrado al mundo, al vicio, pues en aquel entonces decidí que no. Me dije, no es el momento. Quizá más adelante. Eso fue las expresiones que usé. Y aquí yo recuerdo que aquella hermana, que después que me convierto fue de gran bendición, como ese día, Dios empezó a usarla. Y Dios empieza a mostrarle el futuro de algo que venía a mi vida a causa del vicio. Y ella me decía que Dios le mostraba que venía un momento difícil donde iba a perecer. La muerte iba a rondar mi vida y no iba a haber nadie que pudiera ayudarme. Iba a estar solo. Y Dios me hizo el plan de salvación. Y yo rechacé ese plan de salvación. Wow. Pero desde ese entonces, reconociendo que Dios fui criado en el Evangelio, sabía que Dios me estaba hablando. Pero había una atadura que me limitaba a acercarme a Dios. Yo sabía que Dios me había hablado. Y desde ese día siempre tuve como un cuidado. Dice uno. Sí, tuviste la convicción en ese momento. Exacto. Dios me confrontó. Y no solo me confrontó, me habló de a dónde me están llevando estos pasos. Pero aún así no fue suficiente para tú tomarle ese paso de retomar tu vida cerca de Dios. Sí, en ese cuidado que siempre tuve, hay algo importante que quiero compartir con los que puedan ver el programa y los padres que tengan sus hijos, ¿verdad? Tanto el enemigo, cuando abre puertas, no pierde la oportunidad. Pero también cuando Dios da la oportunidad, tiene un cumplimiento. Y aquella palabra que Dios me dio, yo sabía que tiene un cumplimiento. Aunque yo estuve 2 años luego cuidándome, llegó el día que Dios me habló. Y yo recuerdo que cuando voy, compro la bebida, voy y busco la sustancia, voy a mi casa, porque ya el vicio que tenía era tanto que ya había momentos que yo no compartía socialmente con nadie de los que conocía. Yo me iba solo A tu casa. a consumir. A consumir. Llegaste a ese nivel. A ese nivel. De hacerlo solo para ti y sentirte atado a ese consumo, a ese vicio. Y recuerdo que ese día fue un sábado. Creo que fue, no me acuerdo el día como tal, pero fue un octubre de 1995. Fue sábado, donde ese día yo consumí prácticamente una botella de alcohol, media caja de cerveza, sustancias controladas. Cuando yo reacciono, yo sabía que algo andaba mal, que había algo mezclado en esa sustancia. Pero la dependencia era tanta que yo aún así Ignoraste esa sentir y seguiste. esa señal la ignoré e insistí. Luego de varias insistencias, mi cuerpo asimiló lo que había. Y yo recuerdo que cuando pasaron las horas, yo creo que eran como la 1 de la mañana, quizá 1:15, 1:30, que yo observo y veo todo el alcohol que yo había consumido, toda la sustancia que había consumido, todo el cigarrillo que había consumido. Yo reacciono
a que era demasiado para una persona. Y yo recuerdo que cuando yo reacciono, yo me levanto. Y al yo levantarme, yo siento cuando todo aquello, todo ese exceso de vicio hizo como una explosión en mi cuerpo, en mi mente y en todo mi ser. Y yo empecé a caer lo que entendemos como un overdose. Y yo sentía que mi cuerpo estaba reaccionando de una manera incorrecta a ese consumo. Y era que mi corazón se estaba paralizando. Mi corazón estaba prácticamente casi paralizado por ese exceso. Y yo recuerdo que en ese momento yo salí por la puerta, le dije en aquel entonces, la que era mi esposa, que me buscara alguien que me llevara al hospital, que no me sentía bien. Yo sentía todo como una película, todo como en cámara lenta. Y viene a mi mente, Dios te habló, viene un día difícil, estarás solo. Y yo empecé a recordar lo que Dios me había hablado otra vez de su sierva. Y veo que me llevan al CDT de Canóvanas. En el transcurso del camino, mi cuerpo prácticamente quedó inmóvil. Yo iba en el lado del pasajero. Yo veía todo lento, una cámara lenta, como si estuviese perdiendo ya fuerza física, ya no podía moverme, simplemente hablaba. Yo le decía, dale más rápido, no creo que llegue, voy a morir. Quiere decir, pastor, haciendo un breve paréntesis ahí, que en toda esta trayectoria que tú viviste, quizás no hubieron momentos en que pensaste en el suicidio, no hubieron momentos en que la vida que estabas tomando, el rumbo que ibas, te llevaba a pensar, yo voy a acabar con mi vida, pero sí Satanás tenía planeado acabar con tu vida. Y después que Dios te habla en ese culto, tienes esta experiencia, te alcoholizas al extremo y comienzas a morir. Esa experiencia estaba llevando al pastor Juan Carlos, en ese momento a Charlie, como te conocen comúnmente. Charlie se estaba muriendo. Era lo que estaba ocurriendo contigo. Eso es lo que estaba ocurriendo. Aquella palabra que Dios me dio estaba en el cumplimiento de lo que Dios me había hablado, de lo que Dios me había advertido, de lo que Dios quería evitar en la vida mía. Y yo recuerdo que en el transcurso del camino, Le decías, acelera. yo se acelera, no voy a llegar, sentía la muerte. Si se siente, duele, la muerte duele. Si el enemigo utiliza ese momento para culparte de tu pecado, me sentía culpable, me sentía sucio, no digno de entrar en el reino de los cielos, me sentía que no había oportunidad, porque el enemigo va a procurar cerrar toda puerta de esperanza. Si el que se presentó como amigo y te ofreció tanto, ahora está como acusador. Exacto. Entonces estaba logrando lo que él había planificado. Yo permití que lo que él planificó en un niño de 12 años, a los 27 años tuviera el cumplimiento. Tuvo la paciencia, por decirlo así, de ir ejecutando un plan que a los 27 años tenía el cumplimiento de robar un alma fuera de la bendición del Señor. Yo recuerdo que yo siempre decía, bueno, el día que me toque morir, yo clamo a Dios. Tenía el principio del conocimiento, yo clamo a Dios y Dios me va a perdonar. Y esa en el último segundo me salvo. Eso era lo que yo apostaba, que tengo esa bendición. Pero cuando llegó el momento, no fue así. Era el acoso del enemigo, era mi mente, yo me sentía así, me sentía que le había fallado a Dios, me sentía sucio, me sentía en pecado. Y yo recuerdo que en ese transcurso de tiempo, yo diría que normalmente son quizás 25 minutos llegar a lo que es el CDT hoy en día. Llegamos quizás en 10, pero para mí eso fue una eternidad. Yo recuerdo que en ese proceso mi espíritu se salía de mi cuerpo. Sí, hay un yo interior aquí. En este estuche hay un interior que es el verdadero Charlie, es el verdadero Miguel, el verdadero amigo que nos puede escuchar. En este estuche hay alguien que está aquí, pero que es eterno. Y yo recuerdo que sentía cuando yo, para explicarlo, salía de mi cuerpo, salía y yo veía mi cuerpo quedando atrás.
Y yo recuerdo cuando yo salía de mi cuerpo, había dolor en mí. Y yo sentía que algo que no veía cogía mi espíritu y lo devolvía al cuerpo. Y eso me pasó en 3 ocasiones. Y fue cuando yo le dije, no creo que vaya a llegar. Y recuerdo cuando llegué al CDT, le explicaron, yo le dije lo que pasaba acá. Hubo un poco de forcejeo con el doctor y en ese desespero pues sentía la muerte, me medican. Y en ese proceso yo veía cuando el doctor se acercaba, me observaba. Todo esto yo lo veía como en cámara lenta, como si fuese una película, otro mundo, como fuera de una realidad. Y yo se acercaba a las enfermeras, vi una enfermera que lloró cuando me miraba, se iba. Y en un momento dado vi que el doctor llegó, la enfermera, ella lo mira y le dice, ¿qué va a pasar? Y él le dice, hay que esperar. Si sobrepasa, sobrepasa. Si no, se fue. Y en ese transcurso de esa madrugada, después fueron llegando mis hermanas, me veían, simplemente me miraban y rompían a llorar. Y yo decía, wow, qué mal estoy, que hasta físicamente me veo más fuera de este mundo que en este mundo. Uh-huh. Y esa fue la experiencia de ese momento tan difícil que yo pasé. Qué impactante experiencia. Luego de eso, pastor, que sales de ahí, ¿qué ocurre en tu vida? Que llega esta intervención de Dios que lo cambia todo. En esas semanas próximas, yo estaba batiéndome entre la vida y la muerte, porque mi corazón se detenía, tenía que ir al hospital, bregar conmigo. Y hasta el día de hoy mi corazón dejó de palpitar normalmente. Puedo decirte que estoy vivo porque es un milagro. Amén. No estoy vivo porque científicamente o naturalmente esté funcionando. Estoy vivo porque hay un propósito de Dios. Amén, amén. Hoy en día yo voy, ¿verdad?, al cardiólogo y donde quiera que me atiende me pregunta, se preocupan porque no entienden que estoy vivo porque hay un propósito. Uh-huh. Entonces no hay una explicación. Para la ciencia no va a haber explicación. No hay una explicación. Los latidos de mi corazón están por debajo, Ajá. están en 30, están a veces en 40, cuando normal 60 mínimo. Entonces no explican por qué un corazón que se supone que falle está funcionando, porque cuando Dios tiene un propósito y hay una oración, dice la oración de justo, claro, es eficaz, cuando la oración tiene poder. Entonces esa oración de mi madre durante esos 15 años, sí, tuvo el cumplimiento de lo que ella pidió. Y en ese transcurso me invita a la iglesia a mi mamá. Recuerdo que prácticamente el sermón fue la vida mía desde niño hasta ese momento. Pero aún así, cuando hicieron el llamado, yo no pasé. Todavía seguía en esa lucha. Y recuerdo que la pastora, en aquel entonces, sabiamente, insistió en el llamado. Yo recuerdo que en ese insistir fue donde el Espíritu Santo rompió las cadenas. Y ahí doy el paso de fe, me convierto. Y entonces empiezo a vivir una vida cristiana y Dios empieza a restaurar todas las cosas en la vida mía y en mi familia. De la muerte a la vida. A la vida. Y aún cuando sales de ese momento de salud tan delicado, había una lucha por tu salvación y el enemigo no quería soltarte. Gracias a Dios por hombres y mujeres que insisten, por las vidas que quizás no tienen la fuerza propia de salir de ese lugar. Y aprovecho a la gente que nos escucha y que nos ve, que son ministros, hombres y mujeres, no deje de insistir por una vida. Si el Espíritu te insta, no dejes de insistir, porque posiblemente ese momento marca un antes y un después, como pasó con nuestro pastor Charlie en el día de hoy, Juan Carlos Rivera, que esa insistencia fue salvífica. Hoy estás aquí, hoy tienes un llamado pastoral, hoy haces la voluntad de Dios, gracias a que alguien insistió. Y poder decir en ese momento que alguien insistió, Dios me hizo libre. Amén. Qué bendición, pastor. Hoy tienes un llamado pastoral, hoy estás de pie, ¿verdad? Y sales de ahí, vienes al Señor y cómo comienza a reconstruirse tu vida. Hubieron personas claves. Claro. La pastora después entró en otro momento un pastor que fue mi tío. Fue de gran bendición. Después vino el pastor José Nieves y Olimpia Forti, que fueron los que me ungieron, me
me dieron la bendición pastoral y salí. Ahí conocí a mi esposa, Noemí Soto, ¿verdad? Que Amén, amén. es la pastora, ¿verdad? Que levantó la iglesia y yo llego, la conozco y llego ahí para ayudarla, ¿verdad? Que en ese propósito, y se unen dos propósitos en Claro. uno. Esa ayuda se convierte Esa en ayuda amor se y convierte en propósito en de Dios. propósito. Qué bendición. Pastor, en esa época, en ese momento que vienes al Señor, que vuelves a Él, que estás en toda esta formación espiritual, siempre hay una palabra o un verso de la Biblia o algo que Dios te da, que te ancla para no volver atrás, porque la lucha está. Ujú. Que hablábamos esto backstage, que hay gente que a veces se proyecta infalible luego de grandes experiencias, pero la realidad es que la lucha es constante. Lo que nos ancla es en la palabra, Ujú. que Dios nos deja, que nos marca y dice, no vuelvo atrás. Ujú. Pero la lucha está ahí. La lucha Si está uno ahí. baja defensa, si uno se descuida, el enemigo ya está esperando nuevamente con esa memoria y ese pasado. Pero siempre hay una palabra que nos marca. ¿Tienes alguna que puedes decir, mira, yo me anclo de esta palabra Sí. cuando los días son difíciles? Hay un versículo que mucha gente le gusta, ¿verdad? Y que está en los Salmos. A mí me encanta porque define lo que yo viví y lo que aprendí del Señor, que es el Salmo 91. Y empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando habitamos bajo su sombra, Él cubre todo, Él llena todo. Amén. Entonces es un salmo que lo hago mío, porque fue de gran bendición. Y hubo un momento dado que cuando después de la conversión, que yo me convertí, que sigo buscando del Señor, creciendo en el Señor, llegó un momento dado donde vinieron luchas. Claro. Luchas del enemigo, traía luchas, traía pensamientos. Y llegó un momento dado en que yo pensé que el Evangelio no es para mí. No creo que lo voy a lograr. Y quiero decirle a los que nos escuchan que cuando uno llega al Señor y se convierte, no todo es color de rosa. Hay un enemigo que va a insistir Claro. en robar tu alma. Va a insistir en que tú vuelvas a donde Dios te sacó. Y en esa lucha, yo recuerdo que un día le digo al Señor: bueno, Señor, yo creo que el Evangelio no es para mí. Y decido, convertido, varios años, en esas luchas que van a llegar siempre, Claro. que van a estar ahí. Le digo esa expresión al Señor. Y en ese momento dado, esa noche, el Señor me da una visión y me lleva al infierno. Se abre un hueco en la tierra y yo bajo por ese hueco a una velocidad impresionante. Y cuando llego, yo caí sobre un abismo. Había un abismo y había un demonio en forma de vikingo gigante. Y yo observo que se seguían haciendo huecos en diferentes partes de ese talud, de ese abismo. Y personas iban cayendo sin salvación. Y yo quedé impresionado porque digo: wow, sí existe el infierno. Vi las llamas, oí los gritos, vi como si demonios torturan a las personas que están ahí. Yo recuerdo que yo le dije: Señor, pero yo no pertenezco aquí. Y me llama la impresión de cómo constantemente la gente se está perdiendo. Eso es algo que me llamó mucho la atención, cómo yo veía cómo constantemente la gente se está perdiendo. Y eso me enseñó una pregunta que yo tenía: Señor, ¿por qué predicar a la iglesia todos los días? ¿Por qué hay que hablar de ti todos los días? Y ese día Dios contestó mi respuesta: porque todos los días hay gente que parte sin salvación de esta tierra. Y queda atado y queda sumergido en ese. Por eso es la insistencia de Dios en que no nos cansemos de hacer el bien e insistir por una vida. Y eso es lo que te ancló. Esa visión que tuviste te dio la respuesta de por qué seguir en el Evangelio. Te dio la respuesta de decir: no puedes volver atrás porque hay un abismo que espera a aquel que no elige a Jesús como el centro de su vida. Qué poderosa experiencia, Pastor. Gracias, porque nos has contado una vivencia y hay gente que nos está escuchando hoy que, al igual que el pastor, pueden decir: si voy a los pies de Jesús, seré libre. Sí, ese pensamiento que viene a ti es un llamado de Dios. Hoy el pastor Juan Carlos, Charlie, como le conocemos cariñosamente y por la amistad, nos contó cómo vino y viajó esta experiencia en su vida hasta que Dios llegó y marcó un antes y un después. Y aún en el caminar de la fe,
El enemigo intentó nuevamente retomar aquel plan de destruirlo. Pero Dios dijo, no, tengo un propósito con mi siervo. Y hoy está aquí. Pastor, en este último minuto que tenemos, hay gente que quizás no, que está viendo este contenido y nos está escuchando, que está lidiando con esa lucha de me quito o me alejo. Y también hay gente que quiere seguir insistiendo por ese familiar, pero a veces se cansa. Tienes la oportunidad de darle un consejo a alguien. Sí. ¿Qué le diría? El consejo que quiero compartir es que la fe tiene poder. La oración es eficaz. Y Dios obra en nuestra petición a través de nuestra fe y nuestra oración en su Cairo. Y se transmite en nuestro tiempo. Y no se puede perder la fe, porque mi mamá estuvo 15 años orando por mí. Y hubo un momento donde perdió la fe, donde se desplomó, donde lloró, donde quizás cuestionó a Dios, Señor, ¿cuándo será? Pero esa fe de mi madre es la que me tiene hoy día aquí. Por eso es que hoy, con sus 86 años, yo la cuido con el cariño y el esmero. Y agradezco lo que hizo por mí, porque es importante no perder la fe en el Señor. Hay momentos que quizá van a parecer como que todo se complica, pero Dios está ahí. En el momento más difícil donde yo pensé que estaba solo, fue donde Dios me mostró que más cerca estaba de mí. Entonces no podemos perder la fe. Y en este tiempo final que estamos viviendo, los últimos tiempos de esta generación, donde ya pronto la trompeta va a sonar. Ya no, aquí en la tierra no queda mucho tiempo para que el Señor venga. Yo creo que es momento de acercarnos a Dios. Y aquel que dice que no puede, la palabra dice, todo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia dice, y el salmista en el Salmo 121 dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en el versículo 8, quiero leer, dice, y Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Cuando yo clamé, desde ese momento, Dios estaba guardando mi salida, que iba a la muerte, pero la convirtió en una salida de vida y de oportunidad. Amén. Quiero decir a las personas que Dios sí es fiel, Dios contesta y que Dios responde a nuestra petición. Amén. Y no se puede perder la fe. Qué bendición. Gracias, pastor. Amén. Una vez más por contarnos tu historia. Y agradecemos a la gente que en esta noche nos está escuchando, o esta tarde o esta mañana. Puedes estar viendo el contenido en algún momento del día y Dios te ha hecho libre. Dios tiene la potestad de cambiar tu historia como lo hizo con el pastor. Gracias por la sintonía. Esta es una edición más de Dios me hizo libre, aquí a través de Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.